Dios bendiga a todos aquellos pues que nuevamente nos sintonizan, abren pues este canal para que pues recibir la palabra de Dios, para que recibamos la palabra de Dios, porque pues todos aquí estamos necesitados de oír esa palabra que venga del corazón de Dios, que dice la palabra de Dios que es para redarguir nuestros corazones, también para darnos esperanza, pero ante todo para darnos la salvación para nuestras almas, que el día pues que nuestras almas toquen partir, sean para pues ese hogar, esa patria que nuestro amado Jesús ha preparado para los que creyeron, que por gracia de Él, por misericordia, nos dio la salvación, y que esa salvación Él la compró en la cruz del Calvario con su sangre, pues resucitó al tercer día para demostrarnos que un día también nosotros vamos a resucitar. Pero primeramente vamos a resucitar en lo espiritual ahora, que pues que nuestro espíritu sea vivificado con su santa y preciosa palabra, porque el día cuando muramos, un día también nuestro cuerpo resucitará en gloria. Gloria a Jesús. Y vamos a leer pues su bendita palabra. Pero antemano pues les mandamos muchas bendiciones desde el Ministerio Internacional Adonai El Shaddai, desde la República, desde la hermosa República de El Salvador. Pues el tema se llama, de este tiempo se llama Quiero vivir en tu casa. El tema se llama Quiero vivir en tu casa. Gloria a Jesús. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 3. Gloria a Jesús. Y para eso pues vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar para que sea nuestro corazón ya dispuesto, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para recibir su preciosa y bendita palabra. Usted dirá que por qué oramos antes de leer su bendita palabra. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo abramos las puertas de nuestro corazón y le pidamos pues a nuestro Dios, que es el Espíritu Santo, hablándonos a través de su palabra, que no se interponga ni la incredulidad, ni el orgullo, ni la soberbia, pues ni todo aquello que venda nuestros ojos espirituales, nuestro sentir espiritual. Bueno, gloria a Dios. Y pues vamos a orar primeramente para disponer nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser a recibir la preciosa y bendita palabra de Dios, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Gloria a Jesús. Oremos. Oh Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Venimos a alabarte, a bendecirte, a decirte que sin ti no somos nada ni nadie. Oh Padre amado, gracias por tu bendita y preciosa misericordia. Lávanos con la sangre del Cordero todo nuestro pecado, Señor. Todas nuestras faltas, todas nuestras rebeliones, bórralas en el nombre de Jesús de Nazaret. Reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, nuestro intercesor, y sé que, oh Padre amado, que sea usted hablando en nuestras vidas. Habla, Padre, que tu pueblo escucha. Habla, Padre, que tu pueblo escucha. Gloria a Jesús. Bendito eres, Jesús. Gloria, gloria a Jesús. Y vamos a leer, el tema se llama Quiero vivir en tu casa. Y la cita es Isaías 61, versículo 1 al 3. Vamos a leer, ¿quién quiere vivir en nuestra casa? Porque hay alguien que ha venido tocando a nuestros corazones, a nuestra mente, porque quiere vivir en nuestra casa. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Gloria a Dios. Y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros y muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Dice la palabra aquí en Isaías 61, que Él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice la palabra de Dios, la bendita y preciosa palabra de Dios, que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y que Él en su palabra dice aquí, que vino a dar libertad a los presos. Pero sabemos que dice, y conoceréis la verdad, y conoceremos la verdad, y usted y yo seremos libres. Jesús vino a enseñarnos ese camino que es la palabra de Dios, a mostrarnos que es la salvación, a mostrarnos que solo en Él hay salvación, a mostrarnos que usted y yo tenemos que seguir el camino que Él nos mostró, que es el camino de la santidad, de la búsqueda de Dios, de la oración, de llenarnos con su palabra. Si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, y pues que queremos ese consuelo, esa libertad, esa paz, que nos vende pues nuestras heridas, que nos sana nuestras heridas. Usted y yo tenemos que buscar a nuestro Dios, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que toda venda espiritual se caiga, toda esa venda que pues se llama incredulidad, se llama religiosidad, se llama ateísmo, se llama pues todo fruto que da pues la carne en nuestro pecado, porque el pecado es el que nos lleva presos. Cuando cometemos un pecado, esa es nuestra cárcel, ese mismo pecado es nuestra cárcel, porque el pecado nos hace depender del mismo pecado. La carne se goza practicando el pecado. Muchos le llaman que es normal, ¿verdad? Dice, todos fallamos, solo Jesús es el perfecto, dice. Y con eso haya consuelo a no renunciar a la vida que pues está llevando. Dice la palabra de Dios que Él dice a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Pues aquí la palabra de Dios, mire, Dios nos está diciendo que a través de su palabra, a través de esta palabra preciosa y bendita, el Espíritu Santo nos habla que podemos salir libres de ese pecado. Pero el problema está que muchas veces el ser humano no quiere ser libre. Quiere vivir encarcelado, en cautiverio, en ese pecado, en esa costumbre, en esa religiosidad. Y ahí no quiere salir de esa cárcel. Se siente cómodo, se siente a gusto, se siente pues siente placer, gozo estar pues encarcelado en prácticas de pecado. Pero sabemos que el que siembra el pecado, pues siembra para muerte y destrucción. Un día vamos a dar cuentas, usted y yo, si en verdad hemos vivido en santidad, en búsqueda de Dios, en obediencia hacia su palabra, en humildad, en mansedumbre. Vamos a dar cuenta en cuál ha sido nuestra vida, porque mire, fácil es vivir un evangelio a nuestro modo, como muchas veces dice la misma religión, la religiosidad que se practica, que Jesús nazca en nuestro corazón. No, mis amados, nosotros debemos de nacer de nuevo para entrar en el perfil que es Jesús. ¿Quién era Jesús? Nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? Solo en la búsqueda de Dios mismo en su palabra,
querer más y más de nuestro Dios. Mire, desesperarnos en la presencia de Dios. Mire, dice en la palabra Hechos 2:4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Miren, mis amados, tenemos que anhelar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque mire, de muchos deseamos pues ser usados por nuestro Dios y vamos a ir a predicar a otras naciones, no, mis amados, mire, hay gente que dice, quiero irme de misionero allá, ir a predicar a África, ir a predicar a Europa, a Italia. No, mis amados, esas personas lo que quieren irse a pasear. Si la mayor obra misionera la tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestro entorno. Esa es la mayor obra misionera, que empezar pues a dar testimonio con nuestra forma de vida, a empezar a evangelizar de nuestros entornos. No podemos fingir que queremos irnos para Australia, para África, mire, la primera obra misionera la tenemos que hacer muchas veces dentro de nuestra casa, con nuestros vecinos, con la gente que está a nuestro entorno. Gloria a Jesús. Pero antes de todo eso, tenemos que dice el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de los corazones, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, mis amados, llenos de su Santo Espíritu. Pero para eso usted y yo tenemos que anhelar, desear, mire, buscar de Dios, llenarnos de su Santo Espíritu, buscarle en oración, en leer la palabra. Pero si usted y yo pues nos volvemos una vida cómoda, que como nos dicen que tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Nos conformamos con leer el versículo diario, el salmo diario, el proverbio diario. Y mire, no pasamos de ahí, terminamos el último proverbio y comenzamos otra vez con el uno y así pasamos mes a mes, mis amados, y no pasamos del salmo y del proverbio. Tenemos que empaparnos de toda la palabra de Dios. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo qué es lo que estamos sembrando en nuestra mente, en nuestro corazón? Nos preguntan de algo, pues no sabemos porque no hemos leído la Biblia entera, decimos. Solo hemos leído los salmos y los proverbios y con eso nos conformamos. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu de Dios, mis amados? ¿Cómo? Si el lenguaje del Espíritu de Dios es la misma palabra de Dios. Por eso se ha levantado una generación que andan inventando cosa y media, mire, inventando historias antibíblicas, inventando profecías antibíblicas que nada que ver con la palabra de Dios. Y nos engaña muy fácil, porque como no tenemos palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos pobres, no tenemos conocimiento. Y pues así le gusta al ser humano, y estar en esa comodidad, sin falta de conocimiento de la palabra de Dios. Mira, una persona, como siempre lo hemos dicho, puede ser un gran profesional, tener 20 títulos, pero si no conoce la palabra de Dios y está necesitado de ese alimento espiritual, pero si no lee la palabra de Dios, va a venir otro con espíritu engañador a decirle una serie de engaños que son antibíblicos. No es la palabra de Dios, porque pues, el ser humano muchas veces se acomoda en lo mágico, en las adivinanzas, en que le estén adivinando el futuro. Mire, muchos eso les gusta, la palabra que venga otro y que pues empiece a profetizar y a veces hasta profecías antibíblicas que nada que ver con la palabra. Nada. Si usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para tener un discernimiento espiritual, que sea el Espíritu que nos guíe, que nos lleve a toda verdad, dice la palabra, que nos lleve a toda verdad. Pero pues ya sabemos que el lenguaje del Espíritu es la palabra de Dios. No podemos pues
tenemos de que anhelar, buscar. Si mire aquí los mismos discípulos, si leemos cuidadosamente los evangelios, 3 veces les dijo Jesús que se esperaran juntos, que fueran a la Galilea, que allí los esperara. Después que cuando él fuera crucificado, que se fueran para ahí, que ahí estuvieran juntos, ahí estuvieran. 3 veces les dijo, porque su mente estaba cegado por la tristeza, por la incertidumbre, y muchas veces pues nos dicen, lea la Biblia, busque de Dios, arrepiéntase de sus rebeliones. No, seguimos vendados. ¿Pero por qué? Porque no tenemos ese anhelo de buscar de nuestro Dios. Nos da pereza. Nos da pereza interesarnos por por la palabra que Dios tiene. Que mire, todos ahora, mire, todos en un lugar hay una Biblia. Ay, mire, se llegan a tener hasta 20 Biblias de todos colores, pastas de todos colores, ilustradas, subrayadas, letras de colores, y no, pero ninguna leemos. Mire, podemos tener estantes llenos de distintas Biblias. Mire, que esta la compré en Talpate, esta la compré en Colombia, esta la compré en El Salvador, esta la traje de Israel, mire, esta la traje de X. Y ahí tenemos muchas veces llenos, tenemos los estantes de Biblia. Muchas veces compramos Biblia todos los años para estrenar, decimos. Pero no solo le estrenamos la primera página, la pasta, solo para leer, solo para ver el tipo de letra y qué bonito, y la volvemos a guardar. Ya la estrenamos, decimos. No, mis amados, puede ser que tengamos la Biblia más viejita, más leída, pero pues esa Biblia, esa palabra que está ahí, debe estar en nuestros corazones. Mire, entonces, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu de Dios? Si no le buscamos, llevamos una vida simple, cómoda. No le buscamos en su palabra, pues. Y si no le buscamos en su palabra, es que no nos hemos arrepentido de nuestras rebeliones. Seguimos en lo mismo, seguimos practicando el mismo pecado, seguimos llenos de eso, seguimos con nuestro corazón llenos de amargura, de envidia, de celo, de mentira, de incredulidad, de soberbia, de orgullo, de falta de perdón, y de indiferencia hacia el dolor ajeno. Miren, mis amados, sin el Espíritu de Dios, si usted y yo no tenemos en el Espíritu de Dios en nuestros corazones, nos volvemos duros, mentirosos, fríos, celosos, soberbios, orgullosos. Nos vanagloriamos de la maldad que practicamos. Nos volvemos, apáticos. No nos identificamos con el que está sufriendo. Ni nos interesa llevarle palabra de salvación. Ni nos interesa el evangelismo. Ponemos, una serie de pretextos para no ir a evangelizar. Una serie de pretextos para no hablarles a alguien que sabemos que está necesitado de una palabra alentadora. Ponemos tantas excusas, pero Dios, que sabe las intenciones, nos vuelve a hablar y nos dice: arrepiéntanse y conviértanse, dejen sus malos caminos y vuelvan a la palabra, a las escrituras. Volvamos a las escrituras. Ya no nos consolemos diciendo, miren, como ahora está de moda el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Esperando los 30 millones que va a recibir usted, no, a saber de dónde, ¿verdad? Esperando hacerse millonario, porque ha creído mejor en el evangelio de la prosperidad que en el evangelio del arrepentimiento. Mire, yo no digo que Dios nos bendice. Dios abre las compuertas de los cielos para bendecir a sus hijos, para salir adelante. Dios bendice, Dios prospera, pero primero nos tenemos que arrepentir de nuestras rebeliones. Si dicen la palabra en los santos, que al humilde, dicen los salmos, leamos los salmos. Si usted, fiel lectora de los salmos, en los salmos está. No le voy a decir el capítulo ni el versículo para que lo busque. Dicen los salmos que Dios prospera, dice riquezas, poder y riquezas al humilde, dice, al humilde.
No, Dios no le va a dar riquezas y honra y riquezas a aquel que no es humilde, aquel que todavía está lleno de soberbia. Dice, al humilde Dios le va a dar honra y riquezas y gloria. Honra y riquezas le va a dar al humilde, al humilde. ¿Y a cuál es el humilde? ¿Cuál es el humilde? En Isaías dice también que el humilde es aquel que tiembla la palabra de Jehová, aquel que sabe cuando Dios le está hablando y le dice que se arrepienta de esto y lo otro, y que cambie, pues, que cambie, que deje el viejo hombre, que deje el viejo hombre. El viejo hombre es el hombre pecador, el hombre que es el que se goza en el pecado. Que dejemos los frutos de la carne, pues. Que dejemos tanta mala costumbre, tanta maña, diría yo, que muchas veces traemos. Todavía ya tenemos 30 años en el Evangelio y todavía lo venimos arrastrando del mundo. Si ese es el problema, que muchas veces decimos que la calidad de cristiano lo medimos desde el tiempo que estamos en el Evangelio. No, mis amados, esto no es de tiempo, esto no es de número, esto es de arrepentirse y convertirse. Muchas veces tiene más presencia de Dios el recién convertido que el que tiene 20 años en el Evangelio. Todavía el que tiene 20 años en el Evangelio todavía está con una amargura en su corazón, una falta de perdón, un desprecio a los demás por X, unos celos que comen y carcomen. No, mis amados, ya dejemos de eso, de ese fruto diabólico que son los celos. Celamos a los hijos, celamos a los papás, celamos al esposo, celamos a los hermanos, de todo tenemos celos. No nos gusta que ni tan siquiera se sienten en la silla donde nosotros nos sentamos. Mira hasta qué punto hemos llegado. Hasta qué punto hemos llegado. No, mire, somos egoístas, vanagloriosos, egocéntricos, orgullosos y soberbios, porque no queremos aceptar nuestras rebeliones. Nos volvemos ciegos, la carne se vuelve ciega. Ahora se da cuenta por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a liberar del pecado, nos va a abrir los ojos espirituales y va a ver cómo hemos estado viviendo. ¿Por qué vivimos llenos de aflicción? Porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en nuestros corazones, llenos de miedo y aflicción. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, se ha apartado, porque lo hemos contristado. Lo hemos contristado. Mire usted que muchas veces las personas son muy lectoras de libros motivacional. A veces pasan por alto lo que no les conviene y agarran con todo aquello que sí les conviene. El Espíritu Santo, leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios. No contristemos al Espíritu Santo con nuestras amarguras, con nuestros celos, con nuestras angustias carnales, con nuestras aflicciones, con nuestras cóleras, con nuestras iras. No lo contristemos, porque entonces, ¿quién nos va a alegrar? ¿Quién nos va a llenar de gozo? Si hemos contristado a aquel que nos da el gozo, aquel que nos alimenta con su amor, con su misericordia y con su ternura. Muchos nos hemos crecido sin la imagen, sin nuestro papá biológico, y muchas veces sin nuestra madre que nos trajo al mundo, ¿verdad? Que Dios usó para traernos al mundo. Y hemos crecido con esa falta, con la presencia, tal vez con la falta de su amor, no, sino con esa presencia, ¿verdad?, de nuestros padres. Y viera qué precioso es cuando el Espíritu Santo nos llena ese espacio en nuestro corazón, ese faltante. Busquemos de Dios, mis amados, anhelemos el Espíritu Santo para ser llenos de su Santo Espíritu. Reconozcamos el momento de su visitación, no nos mostremos apáticos. Muchos hasta cuando escuchan hablar en lengua, hasta miedo les da. ¿Pero por qué? ¿Por qué les da miedo escuchar? Porque no tienen discernimiento espiritual. ¿Y por qué no tenemos discernimiento espiritual? Porque no estamos llenos de su palabra. Nos limitamos a leer lo que hay que leer, ¿verdad? Nos limitamos a orar lo que hay que orar. No, mis amados, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para cuando usted y yo oremos se abran los cielos
cielos, nuestra alma, nuestro espíritu sepa que los cielos son abiertos cuando usted y yo decimos Abba Padre, Abba Padre. Que sepamos muy bien que nuestro Dios y que tenemos un Padre, un Dios, un Rey, un Salvador, un proveedor, alguien, un Rey, pues alguien que está pronto a escucharnos, a auxiliarnos en nuestro, dice la palabra que Él está pronto a escucharnos, y dice el Salmo 91 que Él, con los que le siguen, que le buscan, Él está pronto a escucharnos, a socorrernos, y nos mostrará la salvación, dice la palabra. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para tener ese discernimiento espiritual, mis amados. Ya no ser secos, que nuestra oración ya no sea una oración seca, sin voluntad, sin presencia de Dios. Porque miren, y muchas veces oramos y sin arrepentirnos de nuestras rebeliones, sin quebrantarnos, pues estamos siendo hipócritas con nuestro Dios, hipócritas, porque ni tan solo nos quebrantamos en la presencia de Dios. Siempre andamos buscando nuestros propios intereses, siempre andamos buscando esa ayuda, muchas veces que no tiene nada que ver con la ayuda espiritual. Si usted y yo tenemos que anhelar esa llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas, tenemos para poder, mire, para poder ser ríos de agua viva, para poder amar, poder amar a los demás, mis amados. Mire, en los mandamientos dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, tenemos que amarlo a Él, pero muchas veces no le podemos amar. Decimos que le amamos, pero no le amamos. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro hogar no podemos amar ni tan siquiera con un verdadero amor muchas veces al esposo, a la esposa, porque dice que el amor es comprensivo, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No podemos amar con esa calidad que nos amó Dios, que nos ama Dios. Si ese es el verdadero amor, amar no simplemente es decirlo de diente a labio, no. Hay un concepto de qué es el amor en la palabra de Dios. Amar, dice, amar no es solo pensar en lo sexual. Eso es, amar es otro concepto. Sabemos que todos tenemos diferentes caracteres en la familia, pues por eso dice la palabra de Dios que tolerarnos con amor. Gloria a Jesús. Dice Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ese es el fruto del Espíritu que tenemos que dar a conocer nosotros. Si el Espíritu vive en nosotros, el tema se llama quiero vivir en tu casa. Mire, es bien, Dios quiere estar inmerso en nosotros, en medio de nosotros, pero también nosotros tenemos que abrir nuestros corazones, no fingir que vive el Espíritu Santo. Que somos templo, dice, templo del Espíritu de Dios somos. Si eso ya, todos sabemos que nosotros somos templo del Espíritu, pero en realidad, eso no se queda solo en palabras, eso tiene que ser realidad, tiene que ser verdad, porque si, no practicamos la santidad, no buscamos a Dios, no leemos la Biblia, somos más fríos que el hielo. ¿Será que el Espíritu Santo vive ahí, mis amados hermanos? ¿Será que el Espíritu Santo vive ahí? ¿Será que el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones, en nuestro ser? Si el Espíritu Santo no va a vivir en una casa sucia y desordenada. Y muchas veces nuestro pecado vuelve esta casa, el templo, que es el del Espíritu, que decimos que es el templo del Espíritu Santo. El pecado lo vuelve un lugar sucio, desordenado, lleno de podredumbre, lleno de mentira.
Tenemos que limpiar nuestra casa. Queremos que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones y en todo nuestro ser y que gobierne de verdad nuestra vida. Muchas veces queremos que todos cambien, pero no queremos cambiar nosotros. Seguimos los mismos amargados, los mismos amargaditos. Y muchas veces la carne se disfraza tanto, disimula tanto la amargura, que al final los engañados somos nosotros. Somos nosotros mismos. Los demás no, los demás muchas veces se creen lo que fingimos a diario, se creen lo que ven en nuestro rostro. Porque mire, fácil es poner la cara de misericordia en la iglesia, poner la cara de misericordia ante los demás, pero Dios que nos conoce, Dios que nos conoce la profundidad de nuestros corazones, que Dios nos ayude, mis amados, que Dios nos ayude, pidámosle, anhelemos a diario esa llenura de su Santo Espíritu, esa presencia del Espíritu de Dios. Que no miren nuestro rostro a la gente, que miren el rostro de Jesús en nosotros. Que cuando nos miren a los ojos, no miren nuestra mirada, miren la mirada del Espíritu de Dios en nosotros. Pero primero pues tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Arrepintámonos y convirtámonos y volvamos nuevamente a los caminos de la Escritura. Ya no deseamos ser usados por Dios, deseamos escuchar a Dios. Deseamos que, mire, toda venda espiritual caiga al suelo, que el discernimiento espiritual se desarrolle en nuestra vida, pues, que desarrolle. Acuérdese que Dios da riqueza, honra a los humildes, así dice la palabra, riqueza y honra a los humildes. No esperemos riqueza y honra si estamos llenos de soberbia, orgullo, matonería, mentirosos, celosos, vanagloriosos, egocéntricos, llenos de rebeliones. No esperemos riquezas y honra, mis amados. Humildad quiere Dios. ¿Y quiénes son los humildes? Los que tiemblan a mi palabra, los quebrantados de espíritu, dice la palabra. Gloria a Jesús. Pues vamos a leer el Salmo 25:4. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. El Salmo 143:8 dice, por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino porque debo andar, por el que debo andar, pues a ti he elevado mi alma. Usted y yo, pues, si lee el Salmo, pues, lo dijo pues David. Él mismo también en su Salmo dice que tu Santo Espíritu no se aparte de mí. Que tu Santo Espíritu no se aparte de mí. Porque Él, como dice en Romanos 14:17, porque Él es justicia, paz, gozo en el Espíritu. Y por eso es que usted y yo tenemos que anhelar el deseo del Espíritu, anhelar la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque sin el Espíritu Santo no vamos a ser ni justos, ni vamos a tener paz, ni vamos a tener gozo. Vamos a tener lo contrario de justicia, de paz y de gozo. Mire, si, como dice en Romanos 14:17, vamos a ser injustos, va a haber tanta controversia en nuestra vida, la ausencia de la paz es la guerra, no vamos a tener gozo, vamos a estar llenos de amargura, de envidia, etc. Dice, por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame tus caminos, por el que debo andar, pues a ti he elevado mi alma. Pero como Dios nos va a enseñar ese camino que usted y yo tenemos que seguir por medio de su palabra. Por medio de su palabra nos alumbra en qué caminos andamos, en qué clase de pecado andamos. Renunciemos a eso y busquemos el camino que nos muestra la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Busquemos el camino, busquemos la verdad y busquemos la vida, porque es el que nos enseña que tenemos una patria en el reino de los cielos. Ya no seamos pobres ni de justicia, ni de paz, ni de gozo. Porque usted y yo, como dice en Romanos 14:17, si usted y yo estamos carentes de justicia y de paz y de gozo, es que el Espíritu Santo no está dentro de nosotros.
nos hemos estado engañando. Si usted y yo lo que sentimos es rechazo por los demás, rechazo ya sea por celos, rechazos por envidia, porque déjeme decirle que los sumos sacerdotes, los grandes en el tiempo, los que manejaban, los sacerdotes en el tiempo de Jesús, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, ¿por qué mataron a Jesús? Por envidia, por celos. Lo dice muchas veces ahí en los evangelios. Y por envidia, esto querían matarle, dice. Y por envidia. Mire, no rechacemos a los demás por envidia. La envidia se esconde dentro, muchas veces se esconde dentro del corazón del ser humano. Y pues, ¿cree usted que ahí está el Espíritu Santo viviendo en una casa llena de envidia, llena de pecado por la envidia? La envidia nos lleva a cometer muchas cosas, mucho pecado. Gloria a Jesús. Mire, usted y yo tenemos que ser justos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser gente de paz. Tenemos que tener el gozo de nuestro Dios en nuestro corazón. Dice, nuestro anhelo debe ser el ser llenados por el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios estamos muertos en el pecado. Mire, si el Espíritu de Dios no vive dentro de nosotros, nos volvemos muertos. Dijo Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y si el Espíritu de Dios no vive en nosotros, estamos muertos espiritualmente. Y el peor pecado es engañarnos a nosotros mismos. Y los frutos dicen todo lo contrario. Los frutos hablan por nosotros. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no es porque el Espíritu de Dios no quiera vivir dentro de nosotros. Si Él dice que nos anhela celosamente, es porque nosotros le hemos cerrado la puerta al Espíritu Santo. Y la hemos cerrado por nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra mentira, nuestra hipocresía, idolatría, incredulidades, odios, celos. Mire, todo de esa soberbia es engañarnos a nosotros mismos, es privarnos de la salvación que nuestro Dios nos quiere dar. Porque déjeme decirle que si el Espíritu de Dios no vive en nosotros, no creemos en el sacrificio que Jesús vino, no creemos, no tenemos convicción de salvación, no aceptamos, decimos, y Jesús murió por nuestros pecados, pero hasta ahí nomás. Pero no tenemos convicción de salvación. Seguimos creyendo que San Joaquín, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Escapulario, San Marcos, San José, San Judas, ellos son los que interceden por nosotros. Mire, ¿ves? Seguimos creyendo en eso, en que los que murieron interceden por nosotros. No, mis amados, Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. Ya deje de creer que la Virgen del Carmen va a rescatar las almas del infierno. No, mis amados, el que llega al infierno ya no sale. ¿Sabe por qué ya no sale? Porque murió en su pecado, murió sin arrepentirse. Y pues ya no sale, sería antibíblico. Tendríamos que sacar a Judas de ahí, pues. Tendríamos que sacar a todos los asesinos, porque como la Virgen del Escapulario llega a traernos, no, mis amados, eso es mentira. Miren, lo que la religión llama santos a muchos hombres y mujeres, no, y ellos no interceden, ya muertos, ya no interceden. Usted y yo tenemos que, mire, basta que tengamos a Jesús, el Hijo de Dios, el que no pecó, el que murió en la cruz del Calvario, siendo santo, puro, sin mancha. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que intercede por nosotros, no otras personas que ya murieron. Usted y yo tenemos que orar, usted y yo tenemos que buscar de Dios. Usted y yo tenemos que, mire, ser llenos del Espíritu Santo. Ya no creamos más en las mentiras de las religiones, en las mentiras de la religiosidad, en las mentiras de las costumbres. Ya no pensemos que los muertos cuidan a los vivos. Ya no pensemos que los que se murieron nos están cuidando. No, mis amados, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Ya dejemos de enseñarles a nuestros hijos que los que murieron, que el abuelito que se murió es el que nos cuida,
el tiernito que se murió, pues, es que se convirtió en ángel y es que nos cuida. No, mis amados, eso es antibíblico, eso es una mentira de la religión, es una mentira, mire, que prefiere, mire, pero el ser humano prefiere creer en las mentiras de la religión que en la verdad de la palabra. Leamos la palabra de Dios para que seamos libres de las mentiras religiosas, para que seamos libres verdaderamente, para que salgamos de la cárcel del pecado, porque aquí está la libertad. Cuando el Espíritu de Dios nos alumbra con su palabra, salimos de esa cárcel. Salimos de esa cárcel de mentira, salimos de esa cárcel en la cual han formado, nos han enseñado durante toda nuestra vida. Leamos la palabra de Dios, que aquí el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios, ya no, mire, dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. No dice el abuelito que se murió, no dice el papá que se murió, la mamá que se murió, el hermano que se murió. No, que buena gente, era buena gente, mire, ve. No, si es que era un alma de Dios y por eso nos cuida del cielo. No, mis amados, eso no es así, eso es mentira, eso es mentira. Mire, la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. ¿Por qué no van a estar cuidando los muertos, mis amados hermanos? Si dice la palabra de Dios que Jehová nuestro muro es nuestra fortaleza, Jehová nuestro muro de fuego es nuestro antemuro y nuestro muro. Él es nuestro castillo, Él es nuestro castillo, nuestro todo, nuestro defensor, nuestro ayudador, el que nos auxilia, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos provee, nos salva. Mire, nuestro Dios es suficiente. Jehová de los ejércitos es suficiente. Por eso vino Jesús a decirnos que tenemos un Padre que está pronto a auxiliarnos. Claro, si usted y yo nos arrepentimos de nuestras rebeliones, arrepintámonos y convirtámonos, porque dice la palabra de Dios que si nosotros no ponemos cuidado, pues echamos a tierra la palabra de Dios, o sea, no le hacemos caso, la botamos, pues nuestra oración es abominación. Que Dios nos siga ayudando, mis amados hermanos. Que Dios nos siga mostrando el camino por el cual debemos de caminar. Y usted y yo sabemos que el camino es la palabra de Dios. Arrepintámonos y convirtámonos. Dejemos nuestros malos caminos y volvamos a las Escrituras. Anhelemos, deseemos ser llenados del Espíritu Santo a diario. Busquémosle. No le contristemos más. No le entristezcamos con nuestras iras, nuestros enojos, nuestra soberbia, nuestra mentira, nuestro orgullo, todo aquello que es pecado. Cuando usted se encuentre en el acto del adulterio, piense que si se muere, va a ir al infierno. Deje el adulterio, vuelva a su hogar, vuelva a su esposa, a sus hijos, vuelva, ya no practique el pecado. Si usted se muere en una borrachera, o sea, no lo digo yo, si dice la palabra, dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y si usted está de incrédulo, dice que los cobardes y los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, mis amados, que Dios nos llene de su Santo Espíritu. Busquemos su Santo Espíritu, busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Si usted no ha reconocido a Jesús como su Salvador de su alma y Señor de su vida, pues inclinemos nuestro rostro y reconozcamos que solo en Jesús tenemos salvación y que el Espíritu de Dios viene a nosotros cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador de nuestra alma. Y esto no se queda así, ese es el inicio, porque si el Espíritu viene a nosotros, Él nos viene a redarguir, a convencernos de pecado y llevarnos al arrepentimiento. Gloria a Jesús, inclinamos nuestro rostro. Oh Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Reconocemos, oh Padre, que Jesús es tu Hijo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, por amor a mi alma. Reconozco, oh mi Dios, que he pecado, te he fallado, lávame con la sangre del Cordero, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Oh Padre, gracias, oh Padre, por regalarme esa salvación tan grande, esa salvación de mi alma. Oh Padre amado, Espíritu de Dios, enséñame tu palabra, dame sed y hambre de tu palabra, de búsqueda continua, a diario.
Redargúyeme, convénceme de pecado y llévame al arrepentimiento. Alumbra mis rebeliones. Oh Padre, en el nombre precioso de Jesús. Oh Padre, te alabo y te bendigo, Padre amado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Y inscríbase en nuestro canal de YouTube y pues multiplique este video, comparta la predicación, la palabra de Dios, y usted también formará parte de los soldados de Cristo. Gloria, alabamos a nuestro Dios, y toda la honra y la gloria sean para nuestro amado Jesús. Gloria a Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.